Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, hemos quedado aquí que no. Habíamos visto hasta todas las operaciones posibles con complejo en forma binómica. Vamos a arrancar aquí. Vamos a empezar viendo un ejercicio de estos para una aplicación, digamos. Aquí me dan 5 complejos y me piden que realice las operaciones que están aquí. ¿Sí? Vamos a ver la B. La B me dice que es el complejo Z sub 4 menos el complejo Z sub, el conjugado del complejo Z sub 4 menos Z sub 3 elevado al cuadrado. El complejo Z sub 4 es 2 menos I y el complejo Z sub 3 es 4 menos 5I. ¿Sí? Z sub 3 menos 1 más 2I. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, aquí está. La B me dice como el conjugado de Z sub 4 menos Z sub 3 elevado al cuadrado. Hemos visto que Z sub 4 era igual a 2 menos I. Hemos dicho que el conjugado de un complejo era un complejo que tenía la misma parte real que el complejo original y lo único que cambiaba de signo era la parte imaginaria. O sea, si Z sub 4 es igual a 2 menos I, el conjugado, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 más I, que no. Entonces, reemplazando, me queda 2 más I menos, hemos dicho que Z sub 3 era menos 1 más 2I, elevábamos al cuadrado, entonces me queda 2 más I menos, y hago aquí cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero, menos 1 al cuadrado es 1, más el duplo del primero por el segundo, o sea, 2 por menos 1 por 2i sería menos 4i, más el cuadrado del segundo, que sería 2i elevado al cuadrado, que es 2 al cuadrado, 4, y i al cuadrado, i al cuadrado. Como nosotros sabemos, i al cuadrado vale menos 1, entonces me queda 2 más i menos 1 menos 4i, eso no se altera, y aquí tengo 4 por i al cuadrado es menos 1, entonces me va a quedar menos 4. Entonces esto me queda igual a 2 más i menos, sumo las partes reales y las partes imaginarias, 1 menos 4 menos 3 y menos 4i. ¿Y qué hago aquí? Aquí hago la resta aquí la hacen como la suma del opuesto, o sea, esto va a ser igual a 2 más i más, hago la suma y cambio de signo todo al segundo complejo, o sea, va a ser 3 más 4i. Resultado, sumo la parte real y la parte imaginaria, va a ser 5 más 5i. O sea, la operación combinada, el conjugado de Z4 menos Z sub 3 elevado al cuadrado es igual a 5 más 5i. ¿Han comprendido? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver otra forma de expresar a los complejos, es expresarlo en forma polar. Nosotros hemos visto que cuando hemos hecho la representación gráfica del complejo en el plano de Gauss, hemos dicho que a ese complejo se lo podía asociar a un vector, donde ese vector tenía la particularidad que nacía en el origen del sistema de coordenadas del plano de Gauss y terminaba en el complejo mismo. Y ahora que vamos a usar ese vector para poderlo expresar en forma polar. Entonces, al complejo, para expresarlo en forma polar, lo vamos a expresar en relación del módulo de ese vector y del ángulo que forma ese vector con el eje positivo de los reales o eje positivo horizontal. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Dice, recordemos que a cada número complejo z igual a b lo asociamos a un vector con el origen del plano complejo o plano de Gauss y cuyo extremo es el punto determinado por el par ordenado correspondiente. La medida o longitud del vector lo llamaremos módulo del complejo z y es un número real no negativo y lo denotaremos con ρ o bien z encerrado en una doble barra. A la medida del ángulo que forma el semieje positivo o x con el vector medida en radianes llamaremos argumento del complejo z y lo denotaremos con ARG de z igual a phi.
llamaremos forma polar del complejo Z igual a B al par ρ phi, donde ρ y phi se llaman componentes polares del complejo. Ρ hemos dicho que es el módulo y phi es el argumento. Vamos a ver ahora pasaje de la forma cartesiano-binómica a la forma polar. Dado un complejo en forma cartesiano-binómica, o sea, de la forma como par ordenado AB o bien A más B por I, se puede expresar en coordenadas polares, en forma polar, donde ρ, phi se obtienen de la siguiente manera. Bueno, tenemos el plano de Gauss aquí. Un minutito. Entonces aquí tenemos el plano de Gauss, tenemos el complejo Z que tiene por componentes A y B, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular el módulo del complejo, que es ρ igual, ¿y a qué va a ser el módulo del complejo? Si ustedes se fijan, A y B forman un triángulo rectángulo, y el módulo es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y bueno, y todos sabemos que el módulo, que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Donde en este caso los catetos son la componente real del complejo y la componente imaginaria. O sea, en este caso el módulo del complejo, ρ es igual a la raíz cuadrada positiva de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Y el ángulo phi, que está ahí, pues, si ustedes se fijan, el ángulo phi va a tener como coseno al cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es ρ. O sea, el coseno de phi es igual a A sobre ρ, o sea, la parte real sobre la hipotenusa, sobre el módulo, y el seno de phi es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, va a ser la parte imaginaria del complejo sobre el ρ, sobre el módulo, o sea, B sobre ρ. ¿De acuerdo? Aquí tenemos unos ejercicios. Dice resolver los siguientes enunciados. Tengo el 6.1 que dice determinar el módulo de cada uno de los siguientes complejos. Y tengo el complejo Z sub 1 que es menos 2 más 3i. El Z sub 2 que es igual a 3i. El Z sub 3 que es 2, 0. Y el Z sub 4 es igual a raíz de 2 menos raíz de 3 por i. Entonces vamos, y aquí está el cálculo módulo. Veamos el Z4. El módulo de Z4 va a ser igual a la raíz cuadrada, de la parte real elevado al cuadrado más la parte imaginaria elevado al cuadrado. Entonces me queda raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más menos raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. O sea que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 más 3 igual a raíz cuadrada de 5. O sea, el módulo del complejo Z sub 4 va a ser igual a raíz de 5. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿El I no nada en este cálculo, profe? No, nada. Es la parte imaginaria, pero el valor, ¿sí? Olvidándonos del I. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Y el argumento que lo vamos a expresar nosotros, hemos dicho que es el ángulo expresado en radianes, el ángulo que forma el complejo con el eje positivo real, con la parte positiva de los reales. En este curso generalmente vamos a trabajar con argumentos de ángulos notables. Por lo tanto, en esta tabla le estamos dando los valores de los seno y coseno de distintos ángulos notables, que es lo que se van a usar generalmente en este curso. Así tenemos que el ángulo 0 va a tener como coseno igual a 1 y seno igual a 0. El ángulo pi sobre 6, que es el equivalente a 30 grados en el sesagesimal, va a tener como coseno raíz de 3 sobre 2 y como seno 1 medio. El pi sobre 4, o sea,
45 grados, la mitad del ángulo recto, entonces tiene que ser el seno y el coseno iguales, tiene como coseno raíz de 2 sobre 2 y como seno raíz de 2 sobre 2. El pi sobre 3, que es el equivalente a 60 grados, tiene como coseno 1 medio y como seno raíz de 3 sobre 2. Y después tenemos pi sobre 2, que es el equivalente a 90 grados. Ustedes saben, ese es el vertical. Entonces el coseno vale 0 y el seno vale 1. El ángulo pi, que es el de 180 grados, que no, es el ángulo, en este caso el coseno es menos 1 y el seno es 0. Después tenemos 3 pi, que es el equivalente a 270 grados, que es el vertical, pero negativo, que no. Entonces el coseno 0, el seno es menos 1. Y el 2pi, que viene a ser 360 grados, que es igual al 0. Entonces me queda que coseno es 1 y el seno es 0. Esto generalmente, esta tablita la tienen que aprender porque son los ángulos con los cuales van a trabajar en este curso. Los ángulos que van a servir como argumento. Generalmente se trabajan con estos nomás, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos para pasar de forma binómico-cartesiana a la forma polar. Pero aquí vamos a ver cómo hacemos para pasar según estén en los distintos cuadrantes. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber que un complejo expresado en forma cartesiana o binómica está en el primer cuadrante? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo hacemos para saber? ¿Cómo, profe? ¿En qué? ¿Cómo hacemos para saber si un complejo expresado en forma cartesiana o forma binómica está en el primer cuadrante? ¿Cuál es la signo de las característica? componentes. ¿Ah? El signo de las componentes. Bien, ¿cómo tiene que ser los signos? En primer cuadrante, los dos positivos. Bien. Positivo los dos. Bien. O sea, si yo tengo un complejo expresado en forma cartesiana o en forma binómica, donde tanto la componente real como la imaginaria son positivas, ese complejo está en el primer cuadrante, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Tengo que z es igual a 1 más raíz de 3 por i. Expresar en forma polar, ¿cómo hacemos? Calculamos el módulo. Rho va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más raíz de 3 elevado al cuadrado, que me queda igual a la raíz de 4 igual a 2. O sea, el módulo de este complejo es 2. Ahora vamos a calcular el argumento. Entonces, sabemos que phi, que el coseno de phi es igual a la parte real sobre el argumento, que no se va a hacer, la parte real es 1, el argumento va sobre el módulo, perdón. La parte real sobre el módulo se va a hacer la parte real es 1 dividido el módulo que es 2, entonces el coseno de phi es igual a 1 medio. Y el seno, sabemos que es igual a la parte imaginaria del complejo dividido el módulo, o sea, va a ser raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo un ángulo que tiene como coseno 1 medio y como seno raíz de 3 sobre 2. Entonces, si vamos a la tablita de los ángulos notables, ¿qué ángulo es ese que tiene el coseno 1 medio y el seno raíz de 3 sobre 2? Pi sobre 3. Entonces, el argumento de ese complejo va a ser pi sobre 3. Entonces, me queda que el complejo en forma cartesiana o en forma binómica 1 más raíz de 3 por i, en forma polar va a ser 2 pi sobre 3. Y aquí está su representación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hago para saber si un complejo está en el segundo cuadrante? O sea, un complejo expresado en forma cartesiana o binómica que pertenece al segundo cuadrante. ¿Cómo hago para saber? La parte real negativa y la parte imaginaria positiva. Muy bien. Parte real negativa, parte imaginaria positiva. Entonces vamos a tener, me dice, el argumento, el módulo va a ser el mismo, nada más que el argumento aquí va a ser phi igual a pi menos el ángulo que obtengamos usando la tablita que conocemos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, tengo el complejo de la forma menos 1 más raíz de 3 por i. Calculamos el módulo.
como ven ustedes, como el valor absoluto de la parte real y la parte imaginaria son las mismas que el caso anterior, que no. Por lo tanto, el módulo va a ser el mismo, que 2. Y ahora vamos a ver el argumento. ¿Qué hacemos? Para calcular el argumento, lo calculamos. Vamos a calcular primero el coseno y el seno de un ángulo, pero vamos a obviar los signos de las componentes. ¿Sí? Entonces, pero sabemos que pertenece al segundo cuadrante, pero para calcular el coseno y el seno, vamos a obviar los signos. O sea que va a ser coseno del ángulo es igual a sobre ρ igual a 1/2, seno del ángulo es igual a b sobre ρ igual a raíz de 3 sobre 2. Me voy a la tabla y me fijo que ese ángulo es pi sobre 3, ¿que no? Pero como está en el segundo cuadrante, en realidad el argumento de ese complejo en forma polar va a ser pi menos pi sobre 3. O sea, pi menos el ángulo que he obtenido usando el coseno y el seno, ¿que no? Porque yo lo he calculado obviando el signo de los mismos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Si ustedes se fijan, entonces el complejo z igual a menos 1 más raíz de 3 por i va a ser igual a 2 pi sobre 3. ¿Por qué? 2 pi sobre 3 era pi menos pi sobre 3. Si ustedes se fijan aquí, ven la figurita esta que está en el rectángulo. ¿Sí? El ángulo phi es el que está marcado con esa flecha azul. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Y cuando yo calculo, el ángulo que yo calculo usando el coseno y el seno sin considerar los signos de la parte real y la parte imaginaria, en realidad estoy calculando el ángulo entre el vector rojo y el eje y la parte negativa del eje X. Por eso es que phi es igual a pi menos ese ángulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, sigamos. Tercer cuadrante. ¿Cuál sería la particularidad del complejo en forma cartesiana o binomio que está en el tercer cuadrante? Que los signos de las dos componentes ¿Cuál son sería? negativos. Negativo. Y en este caso, el argumento va a ser pi más el ángulo que yo calcule, obviando los signos del complejo, ¿sí? De las componentes del complejo. Entonces, parto z igual a menos 1 menos raíz de 3 sobre i. El módulo va a ser el mismo, ¿que no? Porque el valor absoluto de las componentes son iguales. O sea, el módulo igual a 2. Hago lo mismo aquí. Calculo el coseno y el seno, obviando el símbolo de las componentes reales y de la componente imaginaria. O sea, voy a tener un coseno de un ángulo, va a ser a sobre ρ igual a 1/2, seno del ángulo, b sobre ρ igual a raíz de 3 sobre 2. Me fijo en la tabla, me da pi sobre 3. Pero, como estoy en el tercer cuadrante, el argumento ahora va a ser pi más pi sobre 3, o sea, 4 pi sobre 3. Vamos a ver por qué. Si aquí, si ustedes se fijan, en el dibujo, en el cuadrado que tengo, el rectángulo este, aquí donde tengo los ejes, que no. Si ustedes se fijan, el vector es el rojo. El ángulo phi del argumento es el que está marcado con azul, que no. Lo identifican, que no. Y cuando yo calculo el ángulo usando las componentes sin considerar los signos, en realidad estoy calculando el ángulo que está entre el vector rojo y el eje negativo de la X o el eje negativo de la componente de la parte real, ¿sí? O sea que estoy calculando ese angulito. Por eso phi es igual a pi más el valor del ángulo que he calculado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces me queda que z es igual a menos 1 menos raíz de 3 por i.
Y eso es igual a 2, 4 pi sobre 3 en forma polar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿cuál sería la característica del complejo expresado en forma cartesiana o forma binómica? ¿Cuál sería? La componente real es Componente positiva, la real componente positiva. imaginaria es negativa. Muy bien. Real positiva e imaginaria negativa, ¿que no? Y bueno, aquí tenemos el cuarto cuadrante, nada más que aquí vamos a ver que el phi va a ser igual a 2pi menos el valor del ángulo que voy a calcular usando la tablita. Entonces mi complejo va a ser z igual a 1 menos raíz de 3 por i. El módulo va a ser el mismo, que no, porque los valores absolutos de las componentes son iguales que los anteriores, que no. Entonces me quedo ρ es igual a 2 y calculamos el phi de la misma forma, obviando los signos de la componente real y la componente imaginaria, y me da pi sobre 3. Entonces, el argumento phi va a ser igual a 2pi menos pi sobre 3 igual a 5pi sobre 3. Ahora veamos por qué es igual a eso, a 2pi menos pi sobre 3. Si ustedes se fijan en el gráfico que está aquí, nuevamente, el ángulo pi, el que está marcado con el azul, que no. Y el ángulo que yo calculo cuando uso las componentes del vector, obviando los signos, es el ángulo comprendido entre el vector que está del rojo y el eje positivo real, ¿sí? Por eso es que phi es igual a 2pi menos el ángulo que yo calculo de esa forma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Han comprendido? Sí, profe. Profe, siempre Sí. nos van a dar números que no, o sea, que estén en esa tabla que nos han dado de valores. Sí, siempre es así. Cuando les piden que pasen de un complejo a otro, sí. Siempre, bueno, siempre viendo haciendo hasta así. Así. ¿Me entienden? Ah, bien. Sigamos. Pero ustedes van a tener la calculadora, todo para resolver, así que no creo que tengan problemas. Aquí tengo un ejercicio, me dice, dado los complejos z sub 1, z sub 2, z sub 3, 6, es expresarlo en forma polar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este. El z sub 4. El z sub 4 es menos raíz de 3 sobre 2 menos 1/2 por i. Primero veamos, ¿en qué cuadrante está este complejo? Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Las dos componentes son negativas. Calculamos el módulo. Calculamos módulos para ser más exquisito. Aquí sería raíz cuadrada de menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado más menos 1/2 elevado al cuadrado, que no. Faltarían los menos ahí. O sea, este módulo va a ser igual a 1, que no. Porque de la raíz cuadrada de 3 cuartos más 1 cuarto es igual a 4 cuartos, igual a la raíz cuadrada de 1, que es igual a 1. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos el coseno y el seno, obviando los signos de las componentes. O sea, el coseno de phi va a ser componente real, raíz de 3 sobre 2, dividido el argumento, dividido el módulo que es 1, me queda raíz de 3 sobre 2. Seno de phi va a ser la parte imaginaria, 1/2, dividido el módulo que es 1, me queda 1/2. O sea, es un ángulo que tiene coseno igual a raíz de 3 sobre 2 y seno igual a 1/2. Si voy a la tabla, me voy a fijar que ese ángulo es pi sobre 6. Si yo voy a la tablita que tenemos, ese ángulo coseno igual a raíz de 3 sobre 2, seno igual a 1/2, es pi sobre 6, ¿que no? Entonces, pero como está en el tercer cuadrante, ¿a qué va a ser igual a phi? En el tercer cuadrante hemos dicho que phi era igual a pi más pi sobre 6. O sea, es igual a 7 pi sobre 6. Luego, Z4, expresado en forma polar, va a ser 1 como módulo y 7 pi sobre 6 como argumento. ¿De acuerdo?
Ahora vamos a ver otra forma de expresar el complejo, va a ser que le vamos a llamar la forma trigonométrica de un complejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a? Esta es una combinación de la polar y la binómica, más o menos. ¿Qué tenemos? Esta es expresado en forma binómica, pero usando las componentes polares, o sea, usando tanto el módulo como el argumento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice, a partir de las expresiones que el coseno de phi es igual a A dividido rho, el seno de phi es igual a B dividido rho, ¿qué hacemos? De ahí, de esta fórmula, despejamos A y B. Me queda que A es igual a rho por el coseno de phi y B es igual a rho por el seno de phi. Por lo tanto, si Z es igual, es igual al par ordenado AB o a A más B por I, ¿qué voy a hacer? Voy a expresar esto, pero poniendo A como rho coseno de phi y B como rho seno de phi. Entonces esto va a ser igual a rho coseno de phi más rho por I por el seno de phi. Y que eso va a ser igual, aquí en esta fila, digamos en la penúltima fila, falta un rho. Va a ser igual a rho por coseno de phi más I seno de phi. Luego me queda que Z va a ser igual a rho por, y entre paréntesis, coseno de phi más I seno de phi. Esa forma de expresar un complejo se llama forma trigonométrica del complejo. ¿De acuerdo? Profe, ahí lo que se hace es factorizar. Factor rho. Saco factor común rho. Por eso aquí está faltando un rho, digamos en la penúltima fila, que no, antes de luego, al final está faltando un rho. Ahí sería igual a rho coseno de phi más I seno de phi. ¿De acuerdo? Sí, profe. Saco factor común rho. ¿Seguimos? Seguimos. Sí, bueno. Ahora vamos a ver pasaje de la forma polar o trigonométrica a la forma cartesiana o binómica. Entonces, me dice, dado un complejo de la forma z igual a rho phi, o bien, aquí también está faltando el rho, será igual a rho por el coseno de phi más I seno de phi, expresado en forma polar y trigonométrica, veremos cómo pasarlo a la forma cartesiana y binómica. Sabemos que coseno de phi es igual a sobre rho y seno de phi es igual a B sobre rho. Entonces vamos a tener que A es igual a rho coseno de phi y B es igual a rho seno de phi. Entonces, supongamos que tenemos el complejo Z igual a 4pi sobre 6. O sea, está expresado en forma polar. Me pide que lo exprese en forma cartesiana y binómica. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a obtener las componentes. Hemos dicho que la componente real es igual a es igual a rho coseno de phi y la componente imaginaria B es igual a rho seno de phi. Entonces va a ser A igual a rho coseno de phi igual a rho por el coseno de pi sobre 6. Si me voy a buscar en la tabla, el coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2. Entonces va a ser igual a 4 por raíz de 3 sobre 2 igual a 2 raíz de 3. O sea, la parte real o componente real del complejo va a ser 2 raíz de 3. Ahora vamos a la componente imaginaria. B igual a rho seno de phi. Esto es igual a 4 por el seno de pi sobre 6. Y el seno de pi sobre 6 de la tabla es igual a 1/2. Entonces 4 por 1/2 igual a 2. O sea, la componente imaginaria va a ser 2. Y aquí está faltando concluir. Entonces el complejo Z expresado en forma cartesiana va a ser el par ordenado 2 raíz de 3, 2. Y expresado en forma binómica va a ser 2 raíz de 3 más 2 por I. ¿De acuerdo? Ahí está faltando concluir eso. ¿Comprenden? Sí, Inge. ¿Sí? ¿Sigamos? Antes de entrar a igualdad entre complejos, vamos a ver qué son argumentos congruentes. Dice, antes de definir igualdad de complejo, expresado de forma polar, veamos cuando dos argumentos son congruentes. Dos argumentos son congruentes si y solo si
difieren en un número entero de giros. En forma simbólica vamos a decir que phi sub 1 es congruente a phi sub 2 si solo si phi sub 1 menos phi sub 2 es igual a 2 por k por pi, donde k pertenece a los enteros. O bien, phi sub 1 es congruente a phi sub 2 si solo si phi sub 1 es igual a phi sub 2 más 2 por k por pi, con k perteneciendo a los enteros. Vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a ver si pi sobre 3 es congruente con 13 pi sobre 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Según lo que tengo aquí, tengo que hacer la resta y ver si me queda igual a 2k pi. Entonces hago 13 pi sobre 3 menos pi sobre 3 me queda igual a 12 pi sobre 3. Si simplifico, eso es igual a 4 pi. Y 4 pi sabemos que es múltiplo de 2 pi. Por lo tanto, y en este caso k es igual a 2. Por lo tanto, pi sobre 3 es congruente a 13 pi sobre 3. O sea que un ángulo es el mismo otro ángulo, pero nada más después de 2 vueltas. Entonces, igualdad de complejos expresado en forma polar. Dos números complejos expresados en forma polar son iguales si y solo si sus módulos son iguales y sus argumentos son congruentes. O sea, para que dos complejos en forma polar sean iguales, tienen que ser los módulos iguales y los argumentos congruentes. No iguales, los argumentos congruentes. O sea, vamos a tener el complejo ρ sub 1 phi sub 1 es igual a ρ sub 2 phi sub 2 si solo si ρ sub 1 es igual a ρ sub 2 y phi sub 1 es igual a phi sub 2 más 2k pi, con k perteneciendo a los enteros. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a tener que el complejo 1 pi sobre 2 es congruente, es igual al complejo 1, 5 pi sobre 2, es igual al complejo 1, 9 pi sobre 2, y bueno, así sucesivamente. Van a ser todos aquellos argumentos donde pi sobre 2 más 2k pi, donde k pertenece a los enteros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que a cada punto del plano, admite una infinidad de representaciones polares. El punto de coordenadas polares ρ phi es igual al punto de coordenadas ρ phi más 2k pi con k perteneciente a los enteros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes se acuerdan cuando hemos visto la representación gráfica del complejo? Hemos dicho que se lo representaba en el plano de Gauss y también hemos dicho que había una correspondencia biunívoca entre los complejos y los puntos del plano de Gauss. Complejo en forma cartesiana o binómica. ¿Qué significa? Que a un punto del plano de Gauss le correspondía uno y solo un complejo en forma cartesiana o binómica, o que a un complejo en forma cartesiana o binómica le correspondía uno y solo un punto del plano de Gauss. Aquí estamos viendo que no pasa lo mismo cuando expreso al complejo en forma polar, porque si la exigencia para que dos complejos sean iguales es que el módulo sea igual y los argumentos sean congruentes, significa que cada punto del plano de Gauss representa a infinitos complejos en forma polar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sigamos. Sí, profe, el valor de K, ¿cómo lo sabríamos? No, puede ser cualquier número, puede ser K pertenece a lo entero. Por eso te dice que el complejo 1 pi sobre 2 puede ser igual a todos estos números, o sea, vos vas a hacer pi sobre 2 más 2k pi con k variando los enteros, todos los resultados que obtenga van a ser complejos iguales. O sea, un complejo tiene infinitos complejos iguales, ¿me entiendes? Ah, sí, ahora entiendo. Y difieren, lo único que difiere en la cantidad de giros enteros que tiene el argumento, ¿sí? Vamos a ver operación de números complejos en forma polar. Vamos a ver la multiplicación.
el producto de dos complejos en forma polar tiene como módulo el producto de los dos módulos y por argumento la suma de los argumentos. O sea, si yo tengo dos complejos en forma... Primero quiero aclarar, perdón, que las operaciones que puedo realizar con complejos en forma polar son 4. Producto, división, potenciación y radicación. Nada más. ¿De acuerdo? Es complejo expresado en forma polar o trigonométrica. No puedo hacer ni suma, ni resta, ni logaritmación en forma polar. ¿De acuerdo? No puedo hacer ninguna de esas. Bueno, empecemos. Veamos ahora la multiplicación. El producto de dos complejos en forma polar tiene por módulo el producto de los módulos y por argumento la suma de los argumentos. ¿Sí? Bueno, vamos a demostrar eso que estamos diciendo ahí. ¿Qué tengo? Voy a definir dos complejos. El complejo Z, está faltando ρ ahí, es igual a ρ por el coseno de phi más i por el seno de phi. Y el complejo Z' es igual a ρ' por el coseno de phi' más i por el seno de phi'. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el producto. Hacemos Z por Z'. Entonces, vamos a tener ρ por coseno de phi más i seno de phi por ρ' por coseno de phi' más i seno de phi'. ¿Y qué hacemos? Hacemos el producto como sabemos nosotros que no. Entonces, eso va a ser igual a ρ por ρ' por, y entre paréntesis nos va a quedar coseno de phi por coseno de phi', coseno de phi por i seno de phi' más i seno de phi por coseno de phi' más i seno de phi por i seno de phi' va a ser igual a i al cuadrado seno de phi por seno de phi'. Todos sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, entonces eso me va a quedar igual a ρ por ρ' por coseno de phi' más i coseno de phi seno de phi' más i seno de phi coseno de phi' menos, porque i al cuadrado vale menos 1, menos seno de phi seno de phi'. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agrupar términos que contienen i y los otros que no contienen i. Entonces va a ser, esto me quedaría igual a ρ por ρ' por coseno de phi phi' menos seno de phi son las partes que no contienen i, más i por coseno de phi phi' más seno de phi por coseno de phi', que sería las partes que contienen i, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el producto y hemos agrupado, por un lado, los términos que tienen i y por otro lado, los términos que no tienen i. Entonces me queda que Z por Z' es igual a ρ por ρ' por coseno de phi' menos seno de phi' más i por coseno de phi seno de phi' más seno de phi por coseno de phi'. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a valer de identidades trigonométricas para poder seguir trabajando. Nosotros sabemos por identidad trigonométrica que el coseno de phi por coseno de phi' menos seno de phi por el seno de phi' es igual a coseno de phi más phi', ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, es igual al coseno de la suma de los argumentos. Y también sabemos que el coseno de phi por el seno de phi' más el seno de phi por el coseno de phi' es igual al seno de la suma de los argumentos. O sea, al seno de phi más phi'. Entonces, reemplazando a estas identidades trigonométricas en la primera igualdad que tenemos arriba, me va a quedar que Z por Z' va a ser igual a ρ por ρ' por el coseno de phi más phi' más el seno de phi más phi', que es lo que queríamos demostrar. O sea, que el producto de dos complejos expresado en forma polar o trigonométrica es igual a un complejo que va a tener
como módulo el producto de los módulos y como argumento la suma de los argumentos. ¿De acuerdo? Entonces veamos un ejemplo aquí. Tengo el ejemplo. Me dan el complejo z sub 1 igual a 4 pi sobre 4 y z sub 2 igual a 3, 2 pi sobre 3. Entonces hacemos z sub 1 por z sub 2. Entonces va a ser igual a 4 por 3 como módulo y como argumento pi sobre 4 más 2 pi sobre 3. 4 por 3, 12. Entonces me queda z1 por z2 va a ser como módulo 12 y como argumento 11 pi sobre 12. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Comprenden? ¿Han comprendido? Sí, profe. Sí, profe, comprendido. Bueno, avancemos. Ahora vamos a ver el cociente. El cociente de dos complejos en forma polar, siendo el segundo distinto de cero, tiene por módulo el cociente de los módulos y por argumento la diferencia de los argumentos. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar eso que está ahí. Entonces, para demostrar, vamos a valernos de lo que hemos visto anteriormente, que es el producto. Entonces, vamos a definir un complejo Z, que es igual a ρ por, faltaría la ρ ahí, coseno de phi más i seno de phi, y un complejo Z', que va a ser igual a ρ' por el coseno de phi' más i por el seno de phi'. Y la condición es que este complejo, el Z' sea distinto de cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el complejo divisor. Entonces vamos a tener que Z dividido Z' va a ser igual a un complejo que le llamamos W. Si Z sobre Z' es igual a W, entonces Z es igual a Z' por W. A ese complejo cociente, vamos a llamarle, o sea, el complejo resultado de la división, vamos a decir W va a ser igual a R por el coseno de psi más I por el seno de psi. ¿Sí? Así lo llamamos a W. Entonces, para encontrar la forma de W, es decir, hay que encontrar cuánto vale R y cuánto vale psi. Para hacer eso, partimos de esta ecuación que está aquí, o sea, Z igual a Z' por W. Reemplazando, tenemos que ρ coseno de phi más i seno de phi, que es Z, es igual a Z', que es ρ' por el coseno de phi' más i por el seno de phi' por R, mayúscula que no, por el coseno de psi más i por el seno de psi. Entonces, aplicamos lo que ya hemos visto, a que es igual el producto entre dos complejos expresados en forma polar o trigonométrica. Me queda entonces que ρ coseno de phi más i seno de phi va a ser igual a ρ' por R por coseno de phi' más psi más i por el seno de phi' más psi. ¿Sí? Entonces llegamos a eso. Pero como nosotros queremos que esos complejos sean iguales, no significa que los módulos sean iguales y los argumentos sean iguales, para que los argumentos sean congruentes. O sea, por igualdad de complejo vamos a tener que ρ' por R, perdón, va a ser igual a ρ, y que phi' más psi es igual a phi. Por definición de congruencia de argumento, vamos a tener que ρ' por R es igual a ρ y que phi', más psi es igual a phi más 2k pi, con k perteneciendo a los enteros. Luego, ¿qué es lo que quiero conocer? Yo quiero conocer R y psi, porque lo que yo quiero saber en realidad es W, que es el complejo resultado, que no. O sea, yo quiero conocer R y psi. Entonces, si quiero conocer eso, me queda que R es igual a ρ sobre ρ' y que psi es igual a phi menos phi'. Y se toma aquí el k igual a 0 para resolver esta situación, ¿que no? Entonces, por lo tanto, me va a quedar que
el cociente entre los complejos z y z', o sea, z dividido z' va a ser igual a w, o sea que va a ser igual a r por el coseno de psi más i por el seno de psi, y reemplazando por los valores que hemos obtenido arriba, o sea, va a ser igual a rho sobre rho prima por coseno de phi menos phi prima más i por el seno de phi menos phi prima. Entonces, hemos demostrado lo que queríamos, o sea, que el cociente entre dos complejos expresado en forma polar o trigonométrica va a ser un complejo que va a tener como módulo el cociente de los módulos y como argumento la resta o diferencia de los argumentos. ¿De acuerdo? Veamos aquí un ejemplo. Vamos a suponer que me dan z1 igual a 8, 7 pi sobre 4 y z sub 2, 3, 2 pi sobre 3. Entonces vamos a hacer el cociente z1 dividido z2 va a ser igual a 8, 7 pi sobre 4 dividido 3, 2 pi sobre 3. Entonces el resultado ¿cuál va a ser? Va a ser el cociente de los módulos, va a ser 8 dividido 3 y la resta de los argumentos. 7 pi sobre 4 menos 2 pi sobre 3. Resultado, 8 tercios como módulo y 13 pi sobre 12, 13 pi sobre 12 como argumento. ¿De acuerdo? ¿Han comprendido? Sí, profe. Bueno. O sea, nosotros usaríamos esa fórmula del final, no más que no. ¿Cómo? Para dividir usaríamos la ecuación del final, no más que no. La del final. La otra son las demostraciones que, bueno, cuando las rindas, pues le pueden pedir y tienen que saber, pero eso es para rendir. Para regularizar hay que saber tan solo las conclusiones, digamos, de esas fórmulas. ¿Sí? Bueno. Bueno. Dejamos hasta aquí porque hasta aquí hemos llegado con el otro grupo también. Ya estamos terminando complejo, ya no queda nada. ¿Ah? Es que bueno, nos vemos el lunes a la 11.